Nos encontramos con el doctor Celso Arango, jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Universitario Gregorio Marañón, en Madrid, y vamos a entrevistarle acerca de la salud mental en los jóvenes. Pues la pregunta sobre la incidencia de la depresión en los jóvenes es enormemente importante, ¿no? Porque yo creo que todavía no hemos tomado conciencia de que la depresión en la población infanto-juvenil es mucho más frecuente de lo que podemos llegar a pensar. Y de hecho, se calcula que hasta un 10%, uno de cada 10 niños y adolescentes va a tener un cuadro depresivo durante sus primeros 18 años de vida. En muchos casos eso es algo que no detectamos y no diagnosticamos, y solo retrospectivamente, cuando vemos a personas adultas que tienen un cuadro depresivo mayor, un trastorno bipolar, etc., y retrocedemos en el tiempo, vemos que hubo un periodo en su infancia y adolescencia que estuvieron unos meses irritables, aislados, sin ganas de hacer las cosas, sin disfrutar. Qué duda cabe que esta pandemia va a incrementar o está incrementando la incidencia de determinadas patologías, fundamentalmente en este segmento de la población joven. Y una de ellas son los trastornos de ansiedad, los trastornos afectivos, que se han incrementado desde después del confinamiento. No todos los casos, y de hecho hay una distinta tipología en cuanto a la graduación de la gravedad, y tenemos depresiones mayores que son leves, que son moderadas y que son graves. Naturalmente el pronóstico y el tratamiento va a diferenciar, va a ser distinto, pero hay depresiones mayores que son leves y que en ocasiones incluso hasta máxime en esta población infanto-juvenil se van a beneficiar exclusivamente de un tratamiento psicoterapéutico. Sí, eso es un concepto fundamental, ¿no? ¿Cómo incide el no tratamiento? ¿Cuál es el coste del no tratamiento? ¿Qué significa que no tratemos una depresión, por ejemplo, en un niño adolescente? Primero, que el pronóstico va a ser mucho peor. Segundo, que las consecuencias de esa misma patología van a ser mucho mayores, por ejemplo, riesgo de suicidio consumado. Y segundo, algo fundamental en lo que es la medicina actual y la psiquiatría actual, que es la prevención. Y cuando tengamos una persona con una depresión a la que no tratemos, pues vamos a aumentar las posibilidades de que eso acabe en otra patología mayor, la misma, más grave, o en una comorbilidad, por ejemplo, trastorno por uso de alcohol, trastorno por uso de sustancias, un trastorno incluso de personalidad, distimia, etcétera, etcétera. Entonces, tanto para evitar las complicaciones del cuadro, como para evitar la mayor gravedad, como para evitar que avance hacia otras patologías, es fundamental la detección y el tratamiento continuo. Hombre, es fundamental no psiquiatrizar, ¿no? Y todos tenemos días buenos y todos tenemos días malos, ¿no? Y todos hemos visto niños en la consulta que un día están absolutamente fatal y que todo muy mal, no sé qué, y al día siguiente están estupendamente. Por tanto, un factor fundamental es la interacción entre la repercusión que tiene determinada sintomatología, tristeza, apatía, irritabilidad, insomnio, anorexia, en la vida normal de esa persona joven, en su rendimiento académico, en las notas que saca en la universidad, en el instituto, en sus relaciones con sus compañeros, con su familia, y el tiempo. El tiempo, es decir, que nosotros no podemos hacer una entrevista exclusivamente transversal y decir qué es lo que le pasa ahora, y no pensar qué es lo que le pasaba el día antes, la semana antes o el mes antes. Entonces, cuando se da esa interacción entre el tiempo de evolución del cuadro y repercusiones en la funcionalidad, en cómo afecta mi vida normal, ahí es cuando tenemos que pensar que se puede estar dando un trastorno mental. Pues los primeros síntomas a veces no configuran un cuadro de diagnóstico y son señales de alarma. Y ese niño que empieza con irritabilidad, con desgana, con problemas de sueño, etc., puede ser que no configure todos los criterios para un diagnóstico de depresión mayor, pero desde luego van a ser una señal de alarma de que algo no está yendo bien. Y ante esas situaciones muchas veces la comprensión de qué es lo que puede estar pasando, el entrenamiento parental
de padres que pueden no estar dándose cuenta de la situación, la reducción del estrés, una intervención a nivel del colegio, despistar casos que puedan estar produciendo o motivos que pueden estar produciendo eso, un acoso escolar, problemas con un profesor, con un compañero de clase, con una relación sentimental, etc. Es algo que muchas veces cambiando el entorno, ¿no? Y dentro de lo que es un contexto más psicosocial, puede ayudar a esos casos tempranos. Bueno, pues las cosas ocurren siempre con un porqué, ¿no? Y un para qué. Y es decir, hablar aquí del estigma, del tabú, de los trastornos mentales, yo creo que aquí lo fundamental es que los padres tienen que pensar que cualquier decisión que toman en la que hay involucrado un tercero, la tienen que tomar como si fuera para ellos. Y tienen que hacer las cosas pensando siempre en el mayor beneficio del menor. Y si son conscientes y se dan cuenta y se les ha informado de que para patologías como la ansiedad, la depresión, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos psicóticos, los trastornos de conducta alimentaria, las crisis de angustia, el autismo, etc., hay tratamientos que han demostrado ser eficaces, al igual que lo hay para otras áreas de la medicina, probablemente con mayor o menor reticencias, pero acabarán dando el paso que beneficie a la persona que más quieren en su vida, que será su hija o su hijo. Bueno, aquí fundamentalmente cuando uno habla de factores de riesgo tiene que ser pragmático, ¿verdad? Y hay muchos factores de riesgo que no son modificables. Es decir, por ejemplo, un factor de riesgo es genético. La heredabilidad está entre el 50 y el 60%, ¿no? por ciento de la varianza del fenotipo, de la expresión de depresión, se explica por los genes que heredo de mi padre y de mi madre. Pero eso no voy a poder hacer terapia génica. O el hecho de que hay más mujeres que hombres con depresión. Yo no voy a cambiar el sexo de las personas para evitar tener un trastorno afectivo. Entonces tenemos que centrarnos, siendo pragmáticos, en aquellos factores de riesgo que sean modificables. Y hay una serie de factores de riesgo que tienen que ver con los cuidados de la madre durante el embarazo, con los cuidados en el momento del parto, con los cuidados después del nacimiento, en lo que tiene que ver con un vínculo seguro, ¿no? Establecer un vínculo seguro entre un progenitor, sea la madre, sea el padre, sean ambos, y el menor. Asegurarnos de que factores de riesgo importantes y modificables como el abuso físico, el abuso sexual, el acoso escolar, ¿no? son reducidos a su máxima expresión durante la infancia y adolescencia o son detectados de forma muy temprana, el consumo de determinadas sustancias en el momento de la adolescencia, todos esos son factores de riesgo para la depresión que son modificables y que su reducción va a hacer que haya menos incidencia. Por lo tanto, estamos hablando en muchos casos de prevención primaria, que es una prevención a la que prácticamente no estamos acostumbrados a hablar en psiquiatría y que cada vez tenemos que hablar más. Pues lo que puedo decir es algo que mucha gente no sabe, y es que la segunda causa de muerte en personas jóvenes, la segunda y tan solo por detrás de los accidentes de tráfico, por tanto la primera que tiene que ver con una enfermedad, es la depresión en la mayor parte de los casos, es el suicidio. Y que los adolescentes se suicidan. No solo tienen muchos de ellos síntomas, ideación suicida o llegan a hacer actos que ponen en riesgo su vida, sino que hay suicidio consumado y es la segunda causa de muerte en países desarrollados en esta población joven, en adolescentes por encima de los 14 años y en adultos muy jóvenes. Por lo tanto, eso es importante saberlo. Y como decía antes, factor de riesgo, o sea, ¿se puede prevenir el suicidio? Y la respuesta es un sí con mayúsculas. S-I con mayúsculas. Sí, se puede prevenir el suicidio. Y hay muchos ejemplos en la literatura que demuestran cómo podemos prevenir el suicidio. Y hay muchos países, el caso de Dinamarca. Dinamarca es un país que tenía una de las mayores tasas de suicidio, incluyendo personas jóvenes, de muerte por suicidio en Europa. Y han puesto en marcha medidas preventivas, un plan nacional de prevención del suicidio, han invertido en
campañas de información, trabajo en colegios, detección temprana, mecanismos disuasorios, etcétera, etcétera, que han hecho que la tasa de suicidio que estaba aquí, pues ahora esté aquí y sea una de las más bajas de Europa. Por lo cual hay modelos que conocemos que funcionan. Y hay modelos, por ejemplo, también para prevenir el suicidio en edad escolar. ¿Qué se puede hacer en los colegios para prevenir el suicidio? Por tanto, eso es una asignatura que tenemos pendiente en un país en el que a día de hoy ni tenemos estrategia de salud mental ni tenemos un plan nacional de prevención del suicidio. Sí, en este hospital, en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, detectamos hace ya bastantes años que había una necesidad no cubierta y que además iba en aumento. Y eran los adolescentes que con conductas impulsivas tenían comportamientos que llevaban a cabo con la finalidad de hacerse daño, o bien con finalidad autolítica o simplemente como forma de liberación de una angustia interna. Por ejemplo, pellizcarse, cortarse, tener conductas de riesgo que en un momento determinado pueden poner en riesgo la vida de la persona. Entonces, teniendo eso claro, sabíamos que teníamos que proveer de una atención basada en la evidencia que incluyese tanto a los adolescentes como a sus padres, madres y responsables legales, y creamos el programa Atrapa, que ha tenido un enorme éxito, que se ha exportado a nivel nacional e internacional, que está ya sistematizado y estandarizado en lo que son una serie de módulos por los que van pasando el adolescente y sus familiares o representantes legales, y qué tan buen resultado nos ha dado, y que luego hemos ampliado con familias al límite, en situaciones donde esa situación de rasgos anómalos de la personalidad era todavía mucho más grave. El programa se puede hacer en régimen ambulatorio, en régimen de hospitalización parcial, en hospital de día, y lo importante es tener integrados a los distintos profesionales que trabajan dentro del programa en los distintos servicios y recursos asistenciales.